Hay despedidas que no se dicen con palabras, pero se sienten en el cuerpo. Hay vínculos que no se rompen con un adiós, sino con 1000 silencios acumulados. Y hay momentos en los que no sabes si estás extrañando a alguien o extrañándote a ti mismo. Este video no es para hablar del otro, es para hablar de ti, de esa versión tuya que se fue desdibujando por sostener un amor que ya no sostenía nada, de todas las señales que tu cuerpo gritaba mientras tú insistías en quedarte, de esa dignidad silenciosa que tantas veces postergaste para no incomodar. Aquí no vas a encontrar frases fáciles ni fórmulas mágicas para olvidar. Lo que vas a encontrar es algo mucho más valioso, claridad, palabras que quizás duelan un poco al inicio, pero que al final acarician el alma como solo lo hace la verdad. Este no es un guión para endurecerte, es una invitación a volver a ti, sin rabia, sin máscaras, sin necesidad de perseguir lo que no se queda solo, porque no todo lo que duele es amor, y no todo lo que se rompe merece ser reparado. Si alguna vez te perdiste en alguien, si hoy te cuesta reconocerte, si sientes que estás en el punto exacto donde duele, pero también donde todo podría empezar de nuevo, este video es para ti. Y créeme, no llegaste aquí por casualidad. Tu cuerpo ya lo sabe. Hay una verdad que suele llegar antes que cualquier pensamiento, antes que cualquier explicación que intentes darte para seguir donde estás. No llega con palabras ni con argumentos. Llega en forma de sensación. Una opresión leve en el pecho que aparece sin previo aviso. Un cansancio que no se va aunque duermas. Una inquietud que se activa justo antes de ver a esa persona o incluso antes de recibir un mensaje suyo. El cuerpo siempre habla primero. No porque sea más dramático que la mente, sino porque es más honesto. Mientras tu mente busca razones para sostener lo que duele, quizá está ocupado. Seguro es una mala racha. No es para tanto. Tu cuerpo no negocia. No intenta quedar bien con nadie. Simplemente reacciona. La ansiedad no aparece por casualidad. La tensión no es un error del sistema. El agotamiento emocional no es debilidad. Son respuestas claras a una situación que, aunque tu mente aún no quiera admitirlo, ya no te está haciendo bien. El problema es que hemos aprendido a desconfiar de esas señales. Nos enseñaron a escuchar la lógica, a ser pacientes, a no exagerar, y sin darnos cuenta. También aprendimos a callar al cuerpo, a decirle que se aguante un poco más, a normalizar el nudo en el estómago, el insomnio, la sensación de estar siempre en alerta. Como si vivir con el sistema nervioso encogido fuera el precio inevitable de querer a alguien. Aquí es donde empieza la confusión más profunda, cuando lo que deseas entra en conflicto con lo que sientes, porque puedes desear que esa persona esté en tu vida. Puedes querer que funcione. Puedes aferrarte a la idea de lo que podría ser. El deseo es poderoso. Y a veces se disfraza de esperanza. Pero el cuerpo no responde a posibilidades futuras. Responde a la experiencia presente. Y si cada contacto te deja más inquieto que tranquilo, más pequeño que sostenido, más agotado que acompañado, esa es una información que merece ser escuchada. No se trata de dramatizar cada emoción ni de huir al primer malestar. Se trata de reconocer patrones. El cuerpo no habla una sola vez. Insiste. Repite el mensaje hasta que lo escuchas o hasta que te desconectas por completo. La ansiedad constante no es amor intenso. La opresión emocional no es pasión. El agotamiento no es entrega. Son señales de que estás forzando algo que no fluye. De que estás intentando adaptarte a un vínculo que te exige encogerte para permanecer. Observa con honestidad cómo reacciona tu cuerpo antes, durante y después del contacto con esa persona. Antes, cuando anticipas el encuentro o el mensaje.
Durante. Cuando estás ahí, intentando ser suficiente. Atento a cada gesto, midiendo cada palabra. Y después, cuando te quedas solo otra vez, ¿hay alivio o hay más tensión? ¿Hay calma o hay una especie de vacío inquieto? Estas respuestas son más fiables que cualquier promesa ambigua o cualquier recuerdo bonito al que te aferres. El cuerpo también revela algo que la mente suele ocultar: el costo real de permanecer. Puedes decirte que aún no es el momento de soltar, que necesitas más tiempo, que no estás listo, pero tu cuerpo sí está pagando el precio ahora, cada día que ignoras sus señales. Inviertes energía vital en sostener una lucha interna, y esa energía no es infinita. Se traduce en cansancio crónico, en irritabilidad, en desconexión contigo mismo, en una sensación difusa de estar perdiéndote sin saber exactamente cómo. Desde una mirada más profunda, casi estoica, el cuerpo se convierte en un aliado de la claridad. No te pide que reacciones impulsivamente, te pide que observes, que distingas entre lo que depende de ti y lo que no. No puedes controlar los sentimientos de otra persona, ni su presencia, ni su coherencia, pero sí puedes atender lo que ocurre dentro de ti cuando aceptas menos de lo que necesitas. Esa reacción interna es el único territorio que verdaderamente te pertenece. Dejar de ignorar las señales físicas no significa tomar decisiones drásticas de inmediato. Significa algo más sutil y más poderoso: dejar de mentirte. Significa reconocer que si tu cuerpo vive en alerta, algo en tu entorno emocional no es seguro para ti. Y la seguridad emocional no es un lujo, es una necesidad básica. Sin ella, cualquier vínculo, por muy deseado que sea, termina convirtiéndose en una fuente de desgaste silencioso. Tal vez has pasado mucho tiempo intentando entender a la otra persona, descifrar sus silencios, justificar sus ausencias. Hoy la invitación es diferente. Hoy se trata de entenderte a ti, de preguntarte, con calma y sin juicio, ¿qué te está diciendo tu cuerpo cada vez que te expones a esa relación? Porque esa respuesta no está contaminada por el miedo a perder, ni por la esperanza de cambiar al otro. Es una respuesta directa, cruda y feida, sobre todo, honesta. Cuando empiezas a escuchar al cuerpo, algo se reordena por dentro. No todo se resuelve de inmediato, pero aparece una primera capa de claridad. Ya no necesitas tantas explicaciones externas. Empiezas a confiar en esa brújula interna que nunca te abandonó. Solo fue silenciada. Y desde ahí, desde esa escucha profunda, se abre la posibilidad de algo distinto: no seguir luchando contra lo que sientes, sino usarlo como punto de partida para volver a ti. Este es el primer paso, y quizá el más importante, antes de decidir, antes de soltar, antes de quedarte o irte. Hay que escuchar, porque tu cuerpo ya entendió lo que tu mente aún está procesando, y cuando ambas partes empiezan a alinearse, el camino, aunque no sea fácil, se vuelve mucho más claro. No perdiste a nadie, te perdiste a ti. Hay una creencia silenciosa que se instala cuando alguien se va o cuando simplemente deja de elegirte como solía hacerlo. Una idea persistente que murmura al oído: perdiste a esa persona. Y lo repites, casi sin darte cuenta. En conversaciones, en pensamientos, incluso en sueños. Lo perdí. La dejé ir. Ya no está. Pero, ¿y si lo que realmente se perdió en ese proceso no fue al otro, sino a ti mismo? No lo notas de inmediato. La pérdida de uno mismo no es ruidosa. No golpea la puerta. Es sutil, progresiva, como una gota que cae y cae hasta vaciar lentamente tu centro.
Comienza el día en que dejas de hacer algo que te gustaba porque ya no tienes tiempo. Pero en realidad es porque estás demasiado enfocado en sostener una conexión que cada vez requiere más de ti y da menos a cambio. Continúa cuando empiezas a postergar tus necesidades, tus pasiones, tus espacios de calma, solo para no incomodar, para no provocar distancia. Y un día despiertas y ya no reconoces del todo a la persona que ves en el espejo. Eso es lo que realmente duele, no haber perdido a alguien, sino haber puesto en pausa partes esenciales de ti para mantener una relación que te exigía reducirte. El verdadero duelo no es por el otro, es por la energía, la alegría, la seguridad que dejaste atrás tratando de encajar en una historia que ya no te correspondía del todo. Porque en nombre del amor, muchas veces, aprendemos a abandonarnos sin siquiera cuestionarlo. ¿Recuerdas qué te hacía bien antes de conocer a esa persona? No me refiero a grandes logros ni a momentos extraordinarios, sino a esas pequeñas cosas que te daban sentido. Tal vez era caminar por las mañanas sin prisa. Tal vez era la música que escuchabas en silencio mientras leías. Tal vez eras tú, simplemente tú, con tu energía intacta, tu sentido del humor despierto, tu tranquilidad de no tener que probar nada a nadie. Esas partes no desaparecieron, solo quedaron en pausa, esperando que volvieras a mirarlas. A veces, cuando nos volcamos completamente en otro, sin darnos cuenta, dejamos de lado lo que nos hacía únicos. Cambiamos nuestros ritmos, nuestras preferencias, incluso nuestras opiniones, con tal de preservar el vínculo. Empezamos a medir nuestras palabras, a elegir el silencio para evitar conflictos, a decir sí cuando en realidad queríamos decir no. Y todo eso, acumulado, se convierte en un olvido de uno mismo. Un olvido lento, pero profundo. Y lo más complejo es que este abandono no siempre duele de inmediato. A veces se confunde con amor, con entrega, con compromiso, pero el amor auténtico nunca exige la desaparición de quien lo da. El verdadero afecto no necesita que te borres para que funcione. Si una relación pide que te apagues, no es amor. Es dependencia disfrazada. Es miedo a estar solo. Es temor a perder algo que ya te está quitando. El proceso de volver a ti no comienza con grandes decisiones. Comienza con un gesto pequeño pero poderoso: recordar. Recordar quién eras cuando no estabas girando alrededor de la validación de alguien más. Recordar cómo se sentía tener tiempo para ti. Disfrutar de tu propia compañía. Entusiasmarte con tus propios planes. Recordar que antes de esa persona ya eras completo. Ya tenías un mundo interno que valía la pena habitar. Haz el ejercicio. Aunque duela un poco. Cierra los ojos y vuelve a ese tiempo. ¿Qué hacías los domingos por la tarde? ¿Qué canción te ponías una y otra vez porque te hacía sentir vivo? ¿Qué meta tenías que no dependía de nadie más? No lo hagas con nostalgia, sino con respeto. Esas imágenes no son solo recuerdos. Son rutas de regreso. Son señales de que tú no eras una mitad perdida buscando su complemento. Tú eras una persona entera que, por un momento, olvidó que ya lo tenía todo para estar bien. Reconocer esto no es una traición a lo vivido. No es negar lo que sentiste, ni lo que compartiste. Es simplemente admitir que, en el intento de sostener un vínculo, te alejaste de ti más de lo que pensabas. Y si hoy duele, no es solo por lo que se fue, sino por todo lo tuyo que quedó en pausa. Por eso este momento puede marcar un antes y un después. Porque no se trata de recuperar a alguien más. Se trata de recuperar tu centro. De volver a darte espacio, voz, prioridad. De mirarte de nuevo con compasión y decirte, sin culpa, te descuidé, pero ya estoy de regreso.
No perdiste a nadie. Lo que verdaderamente importa nunca se va del todo. Solo espera a que tengas el valor de regresar. Y ese valor ya está en ti. Se manifiesta cada vez que reconoces que mereces estar en un lugar donde no tengas que dejar de ser tú para ser amado. Porque quien realmente te elige, te quiere completo. Y tú también puedes empezar hoy a elegirte. Pieza por pieza. Momento por momento. Hasta volver a sentirte entero. Como antes. Como siempre. Como mereces. Si tienes que perseguirlo. No es para ti. Hay una línea invisible que se cruza sin notarlo. Una frontera emocional que se vuelve borrosa cuando el afecto comienza a doler. Al principio, parece un gesto comprensible enviar otro mensaje, hacer una llamada más, proponer de nuevo un encuentro, pequeños esfuerzos que, en tu mente, solo buscan mantener viva una conexión que alguna vez fue mutua. Pero cuando esos gestos se convierten en rutina, cuando sientes que estás corriendo detrás de alguien que apenas mira hacia atrás, entonces no estás hablando de amor, estás hablando de desequilibrio. Perseguir a alguien no es lo mismo que demostrar interés. No nace del deseo de compartir, sino del miedo a perder. Es una acción que, aunque se disfraza de iniciativa, muchas veces es súplica silenciosa. Es tratar de convencer a quien no necesita convencimiento, de despertar en otro un compromiso que tú ya entregaste por completo. Y en ese intento, te desgastas, te achicas, te pierdes otra vez. Pero esta vez no en el otro, sino en el acto desesperado de intentar que te vean. La dignidad emocional es una forma de respeto que pocas veces nos enseñan a practicar. No tiene que ver con orgullo vacío, ni con indiferencia forzada. Tiene que ver con saber reconocer cuando tus esfuerzos ya no están siendo correspondidos. Con poder mirarte al espejo sin sentir que estás regalando lo que tanto te costó construir tu energía, tu calma, tu valor. Es importante que puedas hacerte esta pregunta con honestidad brutal. ¿Estás amando o estás rogando? Porque hay una diferencia profunda entre el deseo de compartir la vida con alguien y la necesidad constante de recordarle a esa persona que existes, que estás ahí, que aún esperas algo. El amor, cuando es sano, no necesita recordatorios. Se siente, se nota, se expresa sin que tengas que pedirlo una y otra vez. Cuando tienes que insistir, cuando debes justificarte, adaptarte, posponer lo tuyo, para entrar a la vida de otro por la puerta de servicio. Ya no estás eligiendo una relación, estás mendigando atención. Y nada que te obligue a reducir tu tamaño interior para sostenerlo merece ese esfuerzo. Porque lo que empieza como un pequeño ajuste, termina siendo una renuncia a tu dignidad. Y sin dignidad, cualquier vínculo se vuelve una cadena. No es egoísmo poner límites al esfuerzo emocional que haces por alguien. No es frialdad dejar de buscar a quien no responde con la misma claridad. Es autocuidado. Es madurez emocional. Es reconocer que el afecto real no debería costarte la paz. El amor que duele más de lo que construye. No es amor, es apego. Es confusión. Es temor a soltar. Cuando internalizas esta idea, empiezas a mirar desde otro lugar. Ya no te preguntas por qué no responde, por qué no insiste, por qué no te elige con la misma fuerza. Te preguntas por qué tú sigues invirtiendo tanto en quien ha mostrado tan poco interés. Y esa pregunta, aunque incómoda, marca el comienzo de una transformación profunda. Porque empieza a importarte más tu serenidad que la validación del otro. Porque ya no se trata de que te elijan, sino de dejar de elegir tú lo que te lastima. La frase, si tengo que insistir, ahí no es un eslogan bonito, es un faro emocional.
Un recordatorio necesario para cuando el corazón se confunde y la mente intenta justificar lo injustificable. Porque a veces uno se convence de que insistir es amar más, cuando en realidad es amar menos a uno mismo. Se vuelve adicción al quizás, al mañana, al cuando se dé cuenta. Pero lo cierto es que quien quiere estar, está, sin peros, sin juegos, sin migajas. Hay un tipo de tranquilidad que llega cuando te alejas de la insistencia. No es una calma inmediata, pero es una paz que crece con el tiempo. Al principio, sentirás vacío. Sí, el hábito de insistir crea una ilusión de sentido, pero luego notarás cómo el silencio se vuelve espacio, cómo tu energía, en lugar de drenarse, empieza a volver. Cómo dejas de escribir mensajes que no recibían respuesta. Cómo recuperas el tiempo, el foco, la fuerza. Y entonces algo dentro de ti se reinicia. No necesitas pruebas externas para sentir que vales. Ya no estás esperando que alguien se dé cuenta de lo que pierde. Ya no haces de tu amor un argumento para convencer. Entiendes que quien no lo ve, simplemente no está listo, o no está disponible, o no quiere estar, y que eso no te hace menos. Al contrario, te devuelve a ti, a tu centro, a tu dignidad. Nadie debería tener que mendigar afecto. Nadie debería tener que suplicar ser visto. Tú no estás hecho para eso. No viniste a esta vida a correr detrás de nadie. Viniste a caminar al lado de quien te respete, te elija y te valore, sin que tengas que hacer malabares emocionales para sostener su interés. Si hoy sientes que estás persiguiendo más de lo que estás siendo acompañado, detente un momento, respira, vuelve a ti, y repítelo como una oración firme, aunque te tiemble la voz. Si tengo que insistir, ahí no es. Porque cada vez que insistes donde no hay reciprocidad, te alejas un poco más de ti, y cada vez que decides no hacerlo, vuelves con más fuerza, más entero, más tú. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero camino de regreso. La ilusión también desgasta. A veces no es la realidad la que te duele, sino la historia que construiste sobre ella. Una historia que tejiste con hilos de esperanza, con gestos mínimos que convertiste en promesas, con silencios que interpretaste como pausas necesarias en lugar de como ausencia emocional. El problema no es solo lo que el otro hace o deja de hacer. El problema, más profundo y desgastante, es todo lo que tú imaginas que eso significa. Una persona responde con frialdad y tú piensas que está cansada. Deja de buscarte. Y tú crees que necesita espacio. Te habla intermitentemente. Y tú lo ves como un juego tímido de afecto. Pero detrás de cada interpretación hay una verdad que no quieres mirar. Los hechos son sencillos. Pero tú los vistes con la ropa de lo que deseas que sean. Y así, sin notarlo, vives no en lo que es, sino en lo que supones. Este tipo de ilusión no es inocente. Tiene un costo alto, porque cada vez que justificas lo que no se sostiene, alimentas una narrativa que te mantiene atado. Una narrativa que te hace depender emocionalmente de cada señal, de cada gesto, de cada pausa, y esa dependencia es agotadora. Te convierte en intérprete constante de actos ambiguos, en analista de silencios, en traductor emocional de alguien que, quizás, simplemente no tiene nada más que ofrecerte. Hay una trampa muy común en los vínculos afectivos donde no hay claridad cuanto menos recibes, más tiendes a interpretar. Es como si tu mente necesitara completar los vacíos con teorías para no enfrentarse al vacío real. Pero lo cierto es que la realidad no necesita ser interpretada, solo necesita ser observada con honestidad. Si esa persona quiere estar, está.
Si siente lo mismo que tú, lo demuestra. Si hay coherencia, se nota. Y si no se nota, entonces quizá no está ocurriendo. Vivir pendiente de señales que tú mismo inventas puede parecer una forma de sostener la esperanza. Pero en realidad es una manera de prolongar el dolor, porque ninguna señal, por brillante que parezca, compensa la ausencia de acciones concretas. Ninguna mirada prolongada reemplaza una conversación clara. Ningún mensaje tardío equilibra semanas de silencio. Y tú lo sabes. En el fondo, lo sabes. Pero a veces el deseo de que funcione es más fuerte que la evidencia de que no lo está haciendo. Desde la mirada estoica, se nos enseña algo fundamental: no reaccionar a lo que creemos que sucede, sino actuar sobre lo que realmente está sucediendo. Esa distinción puede parecer sutil, pero marca la diferencia entre la paz y la confusión. La mente que vive en suposiciones está constantemente alterada, atrapada entre el quizás y el ojalá. Pero la mente que observa con claridad actúa con calma, porque no se deja llevar por lo que espera, sino que responde a lo que hay. Cuando empiezas a basarte en hechos y no en ilusiones, algo cambia. Dejas de justificar respuestas frías. Dejas de esperar mensajes que no llegan. Dejas de pensar que una conversación corta y superficial significa que todo sigue bien. Y en lugar de quedarte atrapado en el tal vez, te colocas en el así es, que aunque duela más al principio, te libera con mucha más rapidez. El desgaste no viene tanto del otro, sino de ti. Cuando insistes en dar sentido a lo que ya es claro, el acto de interpretar es, muchas veces, un intento inconsciente de no aceptar, porque aceptar implica pérdida, implica renunciar a la versión idealizada de esa persona, del vínculo, de la historia. Pero no hay forma de encontrar paz mientras estés más comprometido con tu ilusión que con la realidad. Esto no significa volverte frío o desconfiado. Significa volverte lúcido. Significa mirar sin adornos. Escuchar sin traducir. Aceptar sin anestesia. Porque solo desde esa lucidez puedes tomar decisiones que te protejan. Cuando ves lo que es, y no lo que desearías que fuera, puedes retirarte sin drama. Puedes dejar de insistir sin sentir culpa. Puedes avanzar sin mirar atrás con resentimiento, solo con comprensión. La ilusión, aunque se sienta cálida por momentos, es una llama que consume. Alimentarla día tras día es entregar tu energía a algo que solo existe en tu mente. Y el alma, por más fuerte que sea, también se cansa de sostener ficciones. Llega un momento en que necesitas parar, respirar hondo y preguntarte, ¿qué está ocurriendo realmente? No lo que crees, no lo que deseas, no lo que imaginas. ¿Qué está ocurriendo ese momento de verdad? Aunque parezca pequeño, es una puerta, una salida del laberinto mental, una manera de volver a ti. Porque cuando eliges la realidad, aunque sea menos dulce que la fantasía, te eliges a ti, eliges tu energía, tu dignidad, tu paz. Y eso, en este camino de soltar lo que duele, siempre será un acto de amor propio. ¿Qué parte de ti estás abandonando? Hay preguntas que no buscan una respuesta rápida, sino un silencio profundo, una pausa en medio del ruido para que, por fin, te escuches. Esta es una de ellas. ¿Qué parte de ti estás abandonando para sostener este vínculo? Tal vez nunca te la habías hecho. Tal vez has estado demasiado ocupado justificando la historia, aguantando los vacíos, esperando cambios. Pero hay algo dentro de ti que ya intuye que esa pérdida silenciosa, la que no tiene nombre, pero sí peso, no viene del otro, sino de ti hacia ti. Cuando te apegas a alguien que no te elige con claridad,
El costo no es solo el dolor que sientes. El costo real es la desconexión que se va generando entre tú y tu centro. Al principio es imperceptible. Un no pasa nada aquí. Un quizá mañana allá. Y así, sin querer, comienzas a postergar tus necesidades, a reprimir lo que sientes, a traicionarte en pequeñas dosis diarias. Lo haces por amor, por miedo, por costumbre, pero lo haces. Y eso, con el tiempo, te pasa factura. Es fácil perderse en el afecto cuando éste se convierte en un esfuerzo constante. Empiezas a hablar más bajo para no incomodar. Cambias tus planes para encajar en los suyos. Te adaptas a sus horarios, a sus emociones, a sus silencios. Y lo llamas empatía, entrega, comprensión, pero en realidad es olvido. Olvido de tus límites, de tus tiempos, de tu voz, porque el verdadero tú, ese que sabe lo que necesita para estar bien, empieza a desaparecer en segundo plano. El abandono personal no siempre se manifiesta con grandes decisiones. Casi nunca es drástico. Se cuela en los detalles cotidianos, en la serie que ya no ves porque no le interesa, en los amigos que dejas de frecuentar, en las opiniones que ocultas para evitar discusiones. Se manifiesta cuando te callas para no incomodar, cuando cedes por evitar el conflicto, cuando justificas lo que en otro tiempo jamás habrías tolerado. Y cada una de esas pequeñas concesiones va erosionando tu autoestima sin que lo notes. Hay vínculos que no te rompen con gritos ni traiciones, te rompen en silencio, poco a poco, a través de la constante renuncia a lo que eres. Y tú, que en algún momento fuiste fuego, energía, claridad, comienzas a vivir en modo supervivencia emocional. Despiertas cada día con menos ganas, con menos brillo, con menos de ti. Porque dar tanto sin recibir lo esencial no solo cansa, te vacía. El apego a una relación ambigua suele disfrazarse de fidelidad, de compromiso, de lucha por algo que vale la pena. Pero en muchas ocasiones, lo que realmente está ocurriendo es que estás sosteniendo a alguien con las dos manos, mientras dejas caer pedazos tuyos sin darte cuenta. Y lo más triste es que cuando al final todo se rompe, lo que más duele no es lo que perdiste, sino lo que te perdiste a ti mismo tratando de evitarlo. La confrontación emocional empieza por asumirlo, te estás abandonando. Tal vez no en todo, tal vez no siempre, pero sí lo suficiente como para que te duela el alma sin saber bien por qué. Y reconocerlo no es debilidad, es coraje, porque requiere valentía admitir que parte del sufrimiento que estás sintiendo viene de ti, de tu renuncia, de tu silencio, de tu postergación, no para culparte, sino para que recuperes el poder que habías entregado. Volver a ti no es un acto repentino, es un proceso. Comienza por hacerte preguntas incómodas, pero necesarias. ¿Qué dejaste de hacer por ti desde que estás en esta relación? ¿Qué espacios tuyos se cerraron? ¿Cuáles sueños pusiste en pausa? ¿Qué palabras ya no dices? ¿Qué hábitos abandonaste? ¿Qué hábitos abandonaste? ¿Límites cruzaste sin darte cuenta? Las respuestas pueden doler. Sí, pero también pueden abrir puertas. Puertas hacia una versión tuya que aún está esperando que la rescates. Este no es un llamado a la ruptura inmediata ni al juicio precipitado. Es una invitación a despertar, a mirar con claridad si el amor que estás dando también te incluye. Porque si para querer al otro tienes que dejar de quererte a ti, entonces no estás en un acto de amor, sino de abandono. Y tú no viniste a esta vida a desaparecer para que alguien más se sienta cómodo. Viniste a compartir desde lo que eres, no desde lo que estás dispuesto a sacrificar. Entonces vuelve a tus gustos,
a tus pasatiempos, a tus pensamientos más auténticos. Retoma las conversaciones contigo mismo. Reencuéntrate en lo simple, en lo que te hacía bien antes, en lo que te hacía reír solo, en lo que te emocionaba sin necesidad de nadie más. Esas partes siguen ahí. Tal vez están heridas, apagadas, pero no se han ido. Solo esperan una decisión, la tuya. Porque al final, el amor más sólido no es el que das, es el que te devuelves. Y si hoy sientes que te has estado abandonando para mantener a alguien cerca, entonces quizás sea hora de acercarte a ti, de recordarte que tu bienestar no debería ser la moneda de cambio para sentir compañía. Y que nadie, absolutamente nadie, vale más que tu propia integridad. Tu yo del futuro ya entendió todo. Hay momentos en los que la niebla emocional no te deja ver con claridad. Sabes que algo no está bien. Sientes el peso, el desorden, la contradicción entre lo que vives y lo que deseas. Pero no logras tomar una decisión. Estás dentro del laberinto, tocando cada pared sin encontrar la salida. Y es precisamente en esos momentos cuando más necesitas una perspectiva distinta. Una que no esté atrapada en el torbellino del presente. Ahí es donde entra una herramienta estoica profundamente transformadora, la visualización del yo futuro. Imagina por un momento a tu versión de dentro de 6 meses. Un tú que ya ha vivido las consecuencias de lo que hoy estás enfrentando. Un tú que, sin rencores ni dramas, ya entendió por qué soltar era necesario. ¿Por qué seguir esperando solo te postergaba? ¿Por qué hubo que cerrar un ciclo incluso cuando aún sentías algo? Ese yo del futuro no tiene miedo de estar solo. No se aferra a lo que no se mueve. No necesita forzar nada. Ese tú ya sanó. Ya eligió la paz. Ya volvió a casa. La clave está en permitirte escucharlo. No como un juego imaginario, sino como un ejercicio de madurez emocional. Cierra los ojos y pregúntate con honestidad, si mi yo de 6 meses pudiera hablarme hoy, ¿qué me diría? Tal vez no escuches una frase concreta, pero sentirás una certeza distinta, porque ese yo, que ya soltó lo que ahora tanto te cuesta soltar, sabe algo que tú aún estás resistiendo. Sabe que tu valor no depende de que alguien te elija. Sabe que la confusión se disipa cuando dejas de alimentar lo que solo te drena. Sabe que la paz no está en lo que esperas que ocurra, sino en lo que eliges dejar de sostener. Tu yo del futuro no está cegado por el apego. No está encadenado a promesas vacías ni atrapado en ilusiones. Ha pasado por el dolor. Sí, pero también por la liberación. Y desde esa experiencia, te mira con ternura, con paciencia, como se mira a quien aún no puede ver que la herida también puede ser puerta. Te diría que el camino que tanto temes, ese en el que finalmente sueltas, no es el final de nada, sino el inicio de todo. Porque cuando estás dentro del dolor, todo se amplifica. Cada silencio duele más. Cada duda parece definitiva. Cada gesto frío se siente como una traición. Pero 6 meses después, esa intensidad se diluye. Ya no pesa lo mismo. Ya no duele igual. Porque cuando dejas de alimentar la expectativa, la mente empieza a descansar. Y en ese descanso, aparece la claridad que hoy parece imposible. El yo del futuro no te juzga por seguir ahí. Sabe lo que sentiste, lo que diste, lo que esperaste. Sabe que no estás aferrado por capricho, sino por amor. Pero también sabe que amar no siempre justifica quedarse. Porque el amor propio también cuenta. Porque hay decisiones que, aunque duelan, te devuelven la vida. Y él, que ya cruzó ese puente, entiende que lo que hoy temes perder, mañana será apenas una lección, una cicatriz suave que no arde, que no sangra,
que solo recuerda que supiste elegirte. Escuchar a ese yo no es un acto de adivinación. Es un acto de visión. Es proyectarte más allá del miedo, más allá del deseo de que las cosas cambien. Es imaginar cómo te sentirás si sigues en el mismo lugar, repitiendo los mismos ciclos. Y también cómo podrías sentirte si, en lugar de insistir, decides respetarte. El yo del futuro puede convertirse en tu brújula emocional, porque no está cegado por la carencia ni embriagado por el deseo. Está hecho de perspectiva, de distancia, de sabiduría que solo el tiempo ofrece. Y quizás, si te atreves a imaginarlo con más nitidez, descubras que ya no te duele tanto la ausencia, que ya no revisas el teléfono cada noche, que volviste a dormir sin ansiedad, que ya no necesitas saber qué piensa el otro, porque tú ya pensaste en ti. Descubrirás que la herida no era eterna, que la calma no estaba tan lejos, que el mundo no se acabó cuando soltaste, al contrario, empezó de nuevo. Amar no es suficiente. Durante mucho tiempo creíste que con amar alcanzaba, que si dabas lo mejor de ti, si te entregabas con honestidad, si apostabas por ese vínculo con todo tu corazón, entonces las cosas, tarde o temprano, iban a encajar. Pensaste que el amor, por sí solo, bastaba para reparar las heridas, para llenar los vacíos, para suavizar las ausencias. Te repetiste esa idea como un mantra cuando las cosas empezaron a doler, cuando los gestos dejaron de ser cálidos, cuando la distancia comenzó a sentirse incluso estando cerca, pero hoy, después de tanto, hay una verdad que se hace inevitable. Amar no siempre es suficiente, porque no todo amor construye. Hay afectos que, aunque sean intensos, no sanan. Hay vínculos que, aun cuando parten de un sentimiento verdadero, terminan desgastándote más de lo que te sostienen. No porque amar sea un error, sino porque a veces lo haces desde el desequilibrio, desde la espera, desde la ilusión de que, si insistes un poco más, si das un poco más, si aguantas un poco más, el otro lo verá, lo entenderá, lo corresponderá. Pero el amor no crece donde falta reciprocidad. No se fortalece cuando solo uno lleva el peso. No florece donde el cuidado es unidireccional. Una relación saludable necesita más que amor. Necesita presencia, coherencia, intención. Necesita que lo que tú das también te sea devuelto. No en la misma forma, pero sí con la misma entrega. Necesita que ambos caminen, no uno detrás del otro, porque cuando solo uno sostiene, se rompe, no de golpe, sino lentamente. En la soledad compartida, en las palabras que ya no llegan, en los silencios que pesan, en los días que pasan y se sienten igual desbalanceados, cansados, vacíos. Amar no es entregarte hasta desfigurarte. No es apagar tu voz para que la del otro no se incomode. No es aceptar lo que te hiere porque nadie es perfecto. El amor que se da a costa de tu dignidad deja de ser amor y se convierte en dependencia. Y tú no estás aquí para convertirte en sombra de alguien más. No viniste a este mundo a disminuirte para conservar un lugar. Viniste a crecer, a compartir, a construir vínculos donde ser tú no sea una amenaza, sino una bendición. Cuando el amor te pide que te olvides de ti, entonces no es amor, es sacrificio mal entendido, porque el afecto sano no te obliga a renunciar a tu identidad, ni te exige justificar el maltrato, ni te convence de que eres demasiado sensible cada vez que expresas cómo te sientes. El afecto que vale no se mide solo por cuánto amas tú, sino también por cuánto te aman a ti.
Y si tienes que estar constantemente probando tu valor, entonces el problema no es que no sepas amar, sino que estás en un lugar donde tu amor no es bien recibido. Elegirte también es amar, aunque duela, aunque signifique alejarte de quien aún te importa, aunque implique cerrar una puerta que durante mucho tiempo mantuviste abierta. Elegirte es mirarte con la misma ternura que diste. Es ofrecerte a ti mismo el respeto que tantas veces regalaste. Es decir, hasta aquí. No desde el rencor, sino desde la conciencia de que tú también mereces lo que ofreces. Y sí, puede que aún sientas algo, puede que el corazón no entienda la decisión. Pero la madurez emocional no consiste en hacer solo lo que se siente bien en el momento. Consiste en hacer lo que es justo para ti, incluso si cuesta. Consiste en entender que hay cariños que no se traducen en compromiso, que hay palabras bonitas que no se convierten en acciones, que hay presencias que, aunque estén, no te acompañan. Tu amor no pierde valor porque el otro no lo sepa sostener. Tu capacidad de entrega, tu sensibilidad, tu disposición a construir no están en duda. Lo que sí debes cuestionar es por qué insistes en dar donde no se recibe. ¿Por qué te conformas con menos de lo que sabes que necesitas? ¿Por qué te has contado tantas veces que con querer es suficiente, cuando hace tanto que ese querer ya no alcanza? Elegirte no es cerrar el corazón. Es protegerlo, es decirle, te creo, te escucho, te cuido. Es decidir que ya no vas a mendigar migajas emocionales, que ya no vas a justificar lo injustificable, que el amor que das merece un lugar donde pueda florecer, no marchitarse. Y si ese lugar no es aquí, entonces será en otro espacio, contigo, en calma, con alguien que no necesite que te destruyas para quedarse. Haz una lista, sin excusas. A veces, lo que más necesitas ver no está en la mirada del otro, ni en los mensajes que envía, ni en los gestos que intentas descifrar con la esperanza de encontrar respuestas. A veces, lo que realmente necesitas ver está frente a ti, escrito con tu propia mano, sin adornos, sin justificaciones, sin fantasías, porque hay una claridad silenciosa que solo aparece cuando te atreves a escribir lo que realmente necesitas y lo comparas con lo que en verdad estás recibiendo. Hacer una lista puede parecer un acto menor, algo simple, casi inofensivo, pero no lo es. Hacer una lista con honestidad es un acto de valentía emocional. Es dejar de ocultarte detrás del no es para tanto o del quizás estoy exagerando y permitirte mirar tu situación con los ojos bien abiertos. Porque mientras tu mente se entretiene buscando excusas para continuar, el papel no miente. El papel no suaviza lo que duele. No racionaliza lo que falta. No decora lo que no está. El papel simplemente refleja. Y en esa transparencia está el principio de muchas decisiones importantes. Empieza con calma. Siéntate contigo mismo en silencio y pregúntate, sin presión y sin miedo, ¿qué necesito realmente para estar bien en una relación? No lo que deberías necesitar, ni lo que aprendiste a tolerar, ni lo que te han dicho que es suficiente. Lo que tú, desde lo más profundo, sabes que es esencial para tu bienestar emocional. Tal vez necesites claridad, presencia, reciprocidad. Tal vez necesites ternura constante, escucha activa, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Escribe todo, sin filtros, como si estuvieras hablándole a una parte de ti que hace tiempo no escucha verdades completas. Y luego, haz otra lista, paralela, más incómoda, pero igual de necesaria. ¿Qué estoy recibiendo realmente en este vínculo? No lo que esperas que venga, no lo que hubo al principio,
no lo que ocurre de vez en cuando, solo lo que hoy, en el presente, estás recibiendo de forma constante. Te sientes cuidado, te sientes elegido, hay atención en todes, respeto, afecto genuino, o hay silencios, distancias, confusión, gestos tibios que te mantienen en una eterna espera emocional. Cuando termines ambas listas y las pongas una frente a la otra, vas a ver con más claridad de la que pensabas. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, entiendas por qué te sientes así, por qué estás tan cansado, tan irritable, tan fuera de ti. Porque no hay nada más desgastante que sobrevivir emocionalmente en un lugar donde tus necesidades más básicas no son atendidas. Es posible que te sorprenda lo corta que es tu lista de necesidades. Quizás no estás pidiendo nada desproporcionado. Solo querías que te escuchen, que te cuiden un poco, que te incluyan en sus días, que te hagan sentir que tu presencia importa. Y aún así, esa lista mínima, sencilla, honesta, sigue sin cumplirse, no por falta de amor de tu parte, sino por falta de reciprocidad. Y eso no es culpa, es realidad. Este ejercicio puede ser el comienzo de un cambio profundo, porque cuando nombras lo que necesitas, dejas de aceptar migajas, dejas de conformarte con las sobras emocionales, dejas de justificar cada ausencia como si merecieras tan poco. Y entonces, algo en ti se despierta. Ya no se trata de esperar que el otro cambie. Se trata de reconocer si tú mismo estás permitiendo que tus necesidades sigan ignoradas. No es que debas exigir lo imposible. No se trata de poner condiciones rígidas. Se trata de saber qué te hace bien y tener el valor de protegerlo. Porque nadie debería convencerte de que pedir respeto es exagerar, de que esperar atención es depender, de que querer claridad es ser controlador. Todo lo contrario. Saber lo que necesitas es una muestra de madurez emocional. Nombrarlo, una señal de honestidad, y decidir no seguir en donde no lo encuentras. Una expresión concreta de amor propio. Haz la lista. Aunque te tiemble la mano, aunque tengas miedo de lo que vas a descubrir, porque muchas veces ya sabes la respuesta. Solo que verla escrita sin adornos te obliga a aceptarla. Y esa aceptación, aunque duela, es el principio de tu sanación. Ya no necesitas más señales confusas. Ya no necesitas seguir interpretando. Solo necesitas escucharte con claridad y actuar con coherencia. Y si al terminar la lista sientes un vacío, recuerda, ese espacio no es pérdida. Es terreno recuperado. Es el espacio que antes ocupaba la autojustificación, la espera interminable, la ilusión sin sustancia. Ahora, ese espacio puede llenarse de algo distinto, de ti, de tu tiempo, de tu energía, de tus ganas de estar en un lugar donde no tengas que recordarle a nadie lo que vales. Haz la lista, sin miedo, sin excusas, porque cuando la realidad se pone sobre el papel, las fantasías pierden fuerza y tú recuperas la tuya. 9. Deja de mirar su vida. Hay un momento, casi imperceptible, en el que tus dedos se deslizan por la pantalla del teléfono sin que tu conciencia lo apruebe del todo. Es ese gesto automático, casi reflejo, en el que entras a sus redes sociales. Revisas si está en línea, buscas pistas en sus publicaciones, interpretas estados, miras historias, te detienes en cada palabra, en cada imagen, como si ahí pudieras encontrar respuestas que nunca llegan del todo claras. Y aunque sabes que mirar su vida no te devuelve la paz, lo haces igual, una y otra vez.
Ese impulso aparentemente inofensivo de solo ver qué hay de nuevo. Es en realidad un anzuelo emocional que te mantiene enganchado al dolor. Porque lo que empieza como una curiosidad momentánea termina convirtiéndose en una adicción sutil. Miras esperando algo, una señal, una contradicción, una evidencia de que aún estás presente en su mundo, pero más allá de lo que encuentres, siempre terminas con la misma sensación de desorden, ansiedad y una herida que parecía cerrar, pero vuelve a sangrar. El problema no es solo lo que ves, sino lo que tu mente hace con eso. Una foto se transforma en una suposición. Un comentario se convierte en una historia completa. Una ausencia de actividad se lee como indiferencia. Y en ese proceso, entregas tu tranquilidad a un espacio que no te pertenece, porque las redes sociales no muestran la verdad completa, pero sí activan las inseguridades con una intensidad que la lógica no puede controlar. Te desconectas de ti para sumergirte en un terreno que solo alimenta la confusión. Cada vez que revisas, rompes el pequeño avance que habías logrado. Retrocedes emocionalmente. Y lo sabes, porque después de mirar, no te sientes mejor, te sientes más inquieto, más vacío, más perdido. Has convertido la vida del otro en una extensión de tu angustia. Y cada movimiento que observas se convierte en un disparador. Quizás ni siquiera te das cuenta del nivel de desgaste que eso genera en tu sistema emocional. Pero está ahí, tu concentración disminuye. Tu ánimo se altera. Tus pensamientos se fragmentan. No se trata de ignorar lo que sientes ni de forzarte a olvidar de golpe. Se trata de protegerte, de entender que exponerte constantemente a la vida del otro, a su rutina, a sus elecciones, a su indiferencia silenciosa. Es una forma de violencia emocional que tú mismo te estás permitiendo. Cada revisión es una puerta que se abre hacia la ansiedad. Y al repetir ese gesto día tras día, lo que haces no es informarte, sino alimentar la herida que estás intentando cerrar. Tu sistema emocional necesita descanso. Tu mente necesita silencio. Tu corazón necesita dejar de correr detrás de lo que no está ocurriendo. Y eso solo es posible cuando decides salir del circuito de observación constante. Cuando tomas una decisión consciente de cerrar esa ventana, no como castigo, sino como un acto de autocuidado profundo. Porque no se trata de bloquear al otro por resentimiento, sino de ponerte a ti como prioridad, de dejar de entregarle tu energía a quien ya no está, o no está de la forma en que necesitas. Romper este ciclo no es fácil. Lo sé. Requiere más que fuerza de voluntad. Requiere una comprensión honesta de lo que te está haciendo daño y una decisión firme de empezar a protegerte. Porque cada clic, cada mirada furtiva, cada revisión oculta, es una forma de quedarte en el mismo lugar, esperando que algo externo te dé la paz que solo puede nacer de una renuncia interna. No necesitas más información sobre su vida. Necesitas más conexión con la tuya. Y aquí es donde empieza el verdadero cambio. Cuando decides mirar hacia adentro, cuando reemplazas el hábito de revisar por el hábito de reconstruirte, cuando, en lugar de abrir su perfil, abres un espacio para ti, escribes, caminas, respiras, te preguntas cómo estás, qué necesitas, qué parte de ti merece más atención. Porque si el tiempo que dedicas a observar la vida del otro lo volvieras hacia ti, te darías cuenta de cuánto descuido has acumulado en el intento de no soltar. El silencio que queda cuando dejas de mirar puede parecer incómodo al principio, pero dentro de ese silencio empieza a crecer algo nuevo: claridad. Una claridad que no nace de saber qué está haciendo el otro,
sino de recordar quién eres tú cuando no estás girando alrededor de alguien más. Recuperar tu paz no requiere que el otro cambie su comportamiento. Requiere que tú cambies el lugar desde donde decides mirar. Así que hazte una pregunta. Hoy, con valentía, ¿qué es lo último que viste que te dolió? ¿Y por qué sigues mirándolo? Tal vez la respuesta no te guste, pero será la semilla de tu libertad, porque llega un punto en el que ya no puedes permitirte seguir rompiéndote en nombre de la esperanza. Un punto donde dejas de revisar no porque ya no te importe, sino porque por fin entiendes que tú también mereces ser protegido, incluso de ti mismo. Cerrar esa puerta es el primer paso para abrir otras, puertas que conducen hacia ti, hacia tu calma, hacia una vida donde tu bienestar no dependa de saber si alguien más te extraña. Porque cuando dejas de mirar su vida, empiezas a recuperar la tuya, y ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera sanación. Una relación que suma no duele así. Hay dolores que no deberían formar parte de un vínculo. No hablo de los desacuerdos normales, de los días grises o de las diferencias que todo lazo humano atraviesa. Hablo de ese dolor constante, sordo y silencioso, que se instala cuando una relación comienza a restarte más de lo que te aporta. Ese malestar que se disfraza de dudas, de ansiedad cotidiana, de una sensación persistente de estar en el lugar equivocado, aunque aún ames. Es fácil confundirse cuando uno está involucrado emocionalmente. Al principio todo parece justificable. Te dices que nadie es perfecto, que todas las relaciones tienen altibajos, que tal vez tú eres demasiado exigente o demasiado sensible. Y mientras te repites eso una y otra vez, vas ignorando los signos más evidentes, el cansancio que sientes después de cada conversación, la tensión que te acompaña sin razón aparente, el esfuerzo que haces por mantener lo que, en teoría, debería ser un espacio seguro, pero una relación que realmente suma, no duele así, no se siente como un campo de batalla emocional, ni te obliga a vivir en estado de alerta, esperando la próxima contradicción, el siguiente desencuentro, la nueva señal de indiferencia. Los vínculos que te elevan no te hacen cuestionar tu valor, no alimentan tu inseguridad, no te dejan vacío después de cada encuentro. Al contrario, te devuelven a ti, te recuerdan lo que eres, lo que mereces, lo que vales. Hay una frase que puede parecer simple, pero encierra una verdad profunda si no me da paz. Me la quita. Ese es el filtro emocional que a veces olvidamos aplicar cuando el corazón está involucrado. Porque la paz no debería ser un lujo dentro de una relación. Debería ser su base, su raíz, su atmósfera natural. Si cada vez que piensas en esa persona sientes tensión, angustia o un nudo en el estómago, entonces algo no está funcionando. El amor no debería doler más de lo que sana. Los afectos sanos no pesan. Se sienten ligeros. No porque todo sea perfecto, sino porque no hay necesidad de luchar constantemente por tu lugar, por tu voz, por tu importancia. En una relación que suma, no tienes que convencer al otro de que te vea, de que te escuche, de que se quede. Esa presencia se nota, se da, se ofrece sin que la mendigues. El afecto real no se mide por su intensidad desbordada, sino por su coherencia tranquila, por cómo te sientes contigo mismo después de compartir, por la paz que permanece incluso en el silencio. Muchas veces permanecemos en vínculos que nos drenan porque nos enamoramos de lo que esa persona fue en un momento, o de lo que creemos que podría llegar a ser. Y mientras tanto, ignoramos lo que es hoy. Nos aferramos a un ideal que ya no existe, a un recuerdo que no se repite,
a una promesa que nunca se cumplió del todo. Y en ese apego, sacrificamos nuestra paz. Como si amar fuera equivalente a resistir. Pero no estás aquí para resistir amores que te rompen. Estás aquí para construir vínculos que te ayuden a crecer. Para sentirte en calma, no en guerra. Para poder descansar emocionalmente junto a alguien, no para vivir agotado, tratando de sostener lo insostenible. Porque cuando un afecto te drena más de lo que te nutre, ya no es amor, es desgaste. Y tú no tienes que pagar ese precio solo para no estar solo. Reconocer esta diferencia no siempre es fácil. Lo sé. Se necesita una honestidad brutal para aceptar que eso que tanto deseabas mantener, hoy ya no te está haciendo bien. Pero a veces, la mayor muestra de amor que puedes darte es aceptar que mereces otra calidad de presencia. Una que no duela así. Una que no te haga dudar de ti cada día. Entonces, mírate con honestidad y pregúntate, ¿cómo me siento después de compartir con esta persona? ¿Me siento en paz o me siento más pequeño? ¿Me impulsa o me frena? ¿Me da claridad o me llena de ruido? La respuesta no necesita ser perfecta ni definitiva. Solo necesita ser honesta. Porque dentro de esa sinceridad está la semilla del cambio. Una relación que suma te acompaña. No te arrastra, te sostiene, no te pesa, te ayuda a ser tú, sin miedo, sin máscaras, sin la constante necesidad de explicar por qué sientes lo que sientes. Y si eso no está ocurriendo, si cada paso en ese vínculo te cuesta más de lo que puedes dar, entonces tal vez ya no estás creciendo ahí, estás sobreviviendo. Y eso, a largo plazo, tiene un precio que tu alma no puede seguir pagando. Recuerda, el amor real no solo se siente, también se respira. Y si hoy sientes que te estás asfixiando en un vínculo que solo te promete calma para después, quizá haya llegado el momento de elegir algo más valiente, tu propia paz. Ahora, porque cuando te das ese permiso, descubres que la ligereza del amor sano no solo es posible, también es tuya por derecho. Y empieza, siempre, por dejar de aceptar lo que duele como si fuera normal. Silencio no es castigo, es claridad. Durante mucho tiempo confundiste el silencio con castigo. Cada vez que no recibías respuesta, cada vez que tu mensaje quedaba sin abrir, cada vez que una conversación quedaba suspendida en el aire sin un cierre, tu mente comenzaba a correr con fuerza. Buscaba explicaciones. Tejía teorías. Construía excusas para no enfrentarse. A lo más simple no hay respuesta, porque no hay intención de responder. Pero reconocer eso implicaba un dolor profundo. Y por eso elegía seguir interpretando en lugar de aceptar. La ausencia de palabras se convertía, entonces, en un enigma, una ausencia activa. Como si el otro eligiera no hablar para herirte, para tener control, para hacerte sentir menos. Y sí, hay silencios que duelen, que cortan, que dejan un eco áspero en el pecho. Pero no todos son castigos. Algunos, en realidad, son la forma más directa de mostrarte una verdad que te estás negando a ver, porque cuando alguien elige callar frente a lo que tú abres con sinceridad, no está castigándote, está dejándote claro el lugar que ocupas en su vida. Y ese lugar, aunque te duela, habla por sí solo. Es hora de dejar de justificar la falta de respuesta. Deja de pensar que está ocupado, que no vio el mensaje, que lo abrirá más tarde, que quizás no sabe qué decir, porque cuando alguien quiere hablar contigo, lo hace. Encuentra el momento. Busca la manera. No necesita que le expliques tus sentimientos 3 veces para reaccionar. No necesita que tú lleves la conversación. La intención, la emoción. Cuando hay interés,
se nota, y cuando no lo hay, también, la mente, en su deseo de protegerte, busca suavizar los bordes de la realidad. Prefiere creer que el silencio es un error momentáneo, un descuido, un signo de inseguridad del otro, pero el cuerpo, como ya lo sabes, no se deja engañar, y tu cuerpo lo siente cada vez que miras el teléfono con expectativa y ves la pantalla vacía. Lo siente cuando te despiertas con la esperanza de un mensaje que nunca llega. Lo siente en la incomodidad que nace del vacío repetido, porque el silencio, cuando se repite, no es descuido, es decisión. Aceptar lo que el otro no dice también es aceptar una respuesta. No hace falta que alguien te diga, no quiero estar. Si sus actos o su omisión constante ya lo están gritando. El amor no se mide por lo que se promete, sino por lo que se sostiene. Y alguien que deja a la deriva una conversación, que calla sistemáticamente frente a tus intentos de conexión, que no reacciona cuando tú te abres con el corazón, no está perdido, está ausente. Y esa ausencia no es misterio, es mensaje. Una relación sana no se construye con interrogantes constantes. No se edifica sobre la interpretación de cada silencio, de cada pausa, de cada distancia emocional. Lo claro no se interpreta, se reconoce, se siente, se vive sin necesidad de descifrar señales confusas. Lo claro tiene voz, tiene acto, tiene presencia, y tú mereces eso, mínimamente. Eso, cuando el otro calla, tú hablas contigo, y es ahí donde se vuelve peligroso, porque comienzas a pensar que quizás fuiste tú, que dijiste algo que no debías, que esperaste demasiado, que eres demasiado intenso o demasiado sensible, y así, el silencio del otro empieza a deformar tu percepción sobre ti mismo. Lo que no recibes se convierte en una especie de prueba de que no eres suficiente. Pero eso no es verdad. La falta de respuesta del otro no define tu valor. Define su disponibilidad, su madurez, su implicación emocional. Nada más. Muchas veces, el amor propio empieza por aceptar los silencios, por dejar de traducirlos, por no llenar los vacíos con esperanzas que solo te desgastan. Porque no hay nada más agotador que vivir esperando una palabra que no llega, un gesto que no se da, una atención que no se entrega. Tu energía no está para eso. Tu corazón no está para vivir de migajas que tú mismo te inventas. Aceptar el silencio como claridad no es rendirse, es madurar. Es entender que a veces lo que no se dice pesa más que lo que se expresa. Y que quedarse esperando una respuesta es, muchas veces, una forma de seguir alimentando una ilusión que solo existe porque tú aún no has decidido soltarla. Sé que duele, porque con esa persona creaste un lenguaje, y ahora ese idioma se rompió. Duele porque recuerdas las conversaciones que fluían, las risas compartidas, la conexión que parecía sólida. Pero eso fue antes. Ahora hay un silencio constante, repetido, que no deja espacio para dudas. Y tú tienes que tener el coraje de leerlo sin filtros, porque ahí está tu libertad, elegir la claridad, incluso cuando viene en forma de silencio. Es un acto profundo de amor propio. Es decirte, ya no voy a seguir esperando donde no hay intención. Ya no voy a invertir energía en descifrar a quien no se toma el tiempo de mostrarse. Ya no voy a justificar la indiferencia como si fuera timidez o distracción. Porque tú sabes bien lo que es estar presente. Lo has hecho, lo has dado, lo has intentado, y mereces a alguien que se encuentre contigo con la misma transparencia. Así que, si hoy estás frente a un silencio que se repite, no lo traduzcas más. No te pierdas en conjeturas.
No esperes que mañana aparezca la respuesta perfecta. Mira el silencio de frente. Agradécelo incluso, porque te está mostrando lo que las palabras no se atrevieron a decirte. Y desde ahí, elige no insistir, elige respetarte, elige irte, aunque sea en silencio también, pero con claridad, con la tuya, porque cuando el otro calla, tú decides si ese silencio te encadena o te libera, y tal vez, sin darte cuenta, esta sea la respuesta que necesitabas para comenzar a volver a ti. Lo que aceptas se repite. Hay una línea fina casi invisible entre la comprensión y la resignación, una frontera delicada que se cruza sin hacer ruido. En nombre del amor, de la paciencia o del miedo a perder. Y cuando menos lo esperas, te encuentras aceptando lo que antes te parecía inaceptable, justificando ausencias, normalizando la indiferencia, adaptándote a lo que no te corresponde. Lo haces porque no quieres parecer exigente, porque crees que quizás estás pidiendo demasiado, porque temes que si te haces valer, el otro se vaya. Pero lo que no sabes es que, en cada una de esas concesiones silenciosas, estás estableciendo un patrón, porque lo que aceptas se repite. No importa cuán pequeñas parezcan esas cesiones emocionales, un comentario que te incomodó y no mencionaste, un olvido recurrente que decidiste pasar por alto, una promesa incumplida que fingiste no notar. Todo gesto que toleras sin poner un límite se convierte en un permiso tácito para que vuelva a suceder. Y no es que la otra persona siempre actúe con malicia. A veces simplemente entiende que eso está bien para ti. Porque tú no has dicho lo contrario. Porque en ese silencio incómodo, en esa mirada que se desvía para no incomodar, estás cediendo terreno. Tolerar migajas emocionales no te hace noble. Te hace vulnerable a relaciones desequilibradas, en las que dar mucho y recibir poco se vuelve la norma. Y lo peor es que cuando ese esquema se repite el tiempo suficiente, comienza a parecerte familiar, incluso lógico. Te acostumbras a estar en segundo plano, a no recibir explicaciones, a esperar más de la cuenta. Y cuando por fin alguien te ofrece un trato diferente, más claro, más honesto, más equilibrado, te cuesta confiar, porque te enseñaste a sobrevivir en lo escaso, y lo sano te resulta extraño. Piensa por un momento, ¿qué tipo de tratos estás permitiendo? ¿Qué conductas has normalizado en tu vida afectiva? No porque te hagan bien, sino porque has aprendido a adaptarte. Quizás llevas tanto tiempo acostumbrado a que te respondan con frialdad que ya ni siquiera reclamas. Tal vez recibes atención solo cuando el otro lo decide, en sus términos, y tú llamas a eso amor a su manera. Tal vez das sin medida y recibes solo cuando el otro siente culpa o te nota distante. Y aún así, sigues ahí, esperando que, en algún momento, las cosas cambien solas. Pero lo que no transformas conscientemente, se repite inconscientemente. Y ese es el peligro de seguir cediendo sin cuestionar. Te conviertes en un campo fértil para patrones que te hieren. Y no es culpa tuya si los aprendiste en otros vínculos, si los viste en casa, si los imitaste sin saberlo. Pero sí es tu responsabilidad romperlos una vez que te das cuenta de que están ahí. Porque nadie más va a defender tus estándares emocionales si tú no lo haces primero. Elegir tu estándar emocional es un acto de profundo respeto por ti mismo. No se trata de hacer listas imposibles ni de poner condiciones absurdas. Se trata de tener claro qué es lo mínimo que necesitas para estar bien. Claridad, coherencia, presencia, afecto real. Se trata de reconocer cuándo un vínculo comienza a deteriorarte,
y no justificarlo con discursos de romanticismo sacrificado. Porque el amor, si es real, no pide que te pierdas para sostenerlo. Mantener ese estándar es, a veces, incómodo. Requiere decir no donde antes decías está bien. Requiere tomar distancia cuando el otro no se presenta con la misma entrega. Requiere incomodar. Marcar límites. Dejar claro que aceptas y que no. Y sí, puede que algunas personas se alejen cuando lo hagas, pero no te están dejando por ser difícil. Se están alejando porque ya no pueden aprovecharse de tu flexibilidad emocional. Porque dejar de tolerar no es alejar a quien te quiere bien, es filtrar a quien solo se quedaba porque le era fácil. Tener un estándar emocional es como tener una brújula. No te convierte en alguien inflexible, sino en alguien que sabe hacia dónde no quiere volver. Es una manera de no repetir la misma historia con distinto nombre, de no volver a callar cuando te sientas invisible, de no disfrazar de paciencia lo que en realidad es abandono emocional. Y esa brújula no se define en momentos de calma, sino en los de duda. Cuando te preguntas si estás pidiendo demasiado o si, en realidad, estás recibiendo muy poco. Hazte esa pregunta con total honestidad. ¿Esto que estoy aceptando hoy es algo que le desearía a la versión más valiente de mí? Si la respuesta es no, entonces algo debe cambiar. Y ese cambio no empieza cuando el otro actúe diferente. Empieza cuando tú dejes de tolerar lo que sabes que no mereces. Cuando decidas no seguir modelando tu amor propio según la disponibilidad emocional ajena, porque lo que aceptas se repite, y no estás aquí para perpetuar dinámicas que te desgastan. Estás aquí para construir vínculos donde puedas respirar, donde puedas hablar sin temor, donde puedas ser sin tener que reducirte. Y eso no es una fantasía, es el resultado directo de tus elecciones, de lo que permites, de lo que sostienes, de lo que dejas pasar sin poner un alto, y también de lo que un día decides con firmeza y compasión que ya no volverá a formar parte de tu vida. No necesitas demostrarle a nadie que sabes aguantar. Ya lo hiciste, ya te adaptaste, ya esperaste, ya justificaste. Ahora toca algo distinto, elegirte con el mismo compromiso con el que un día elegiste quedarte. Porque, cuando tú cambias lo que aceptas, también cambia lo que se repite. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero amor propio. El que no solo se dice, el que se demuestra, con límites, con claridad, y sobre todo, con una certeza interior que ya no necesita mendigar afecto para sentirse valiosa. El miedo a soltar también es una señal. A veces te aferras no porque haya algo que sostener, sino porque tienes miedo de lo que podría pasar si sueltas. Miedo a quedarte solo. Miedo a equivocarte. Miedo a que, justo después de irte, esa persona cambie y empiece a dar todo lo que no dio mientras estuviste ahí. Miedo a confirmar lo que ya intuías que te esforzaste por alguien que nunca iba a elegirse contigo. El apego, cuando se mezcla con el miedo, se disfraza de amor. Y ahí es donde empiezas a confundir lo que sientes con lo que realmente es. Es una de las trampas más sutiles del dolor afectivo. Crees que amas profundamente, pero lo que en realidad te ata no es el amor, sino el temor. Temor a empezar de nuevo. Temor a enfrentar tu reflejo sin ese vínculo que, aunque te duele, ya forma parte de tu rutina. Temor a quedarte en el silencio después de tanto ruido emocional. Y en ese temor, construyes una prisión suave, cómoda, conocida, una rutina afectiva que te lastima pero te da estructura. Porque incluso el caos, cuando se repite lo suficiente, se vuelve hábito. Te repites frases que calman superficialmente, aún hay cariño.
Es solo una etapa. Todos tienen defectos. Pero esas frases no siempre nacen de la comprensión. Muchas veces nacen del miedo a aceptar que ya no hay nada más que hacer, que ese ciclo terminó, que seguir ahí ya no es un acto de esperanza, sino de negación. Y el problema con la negación es que no detiene el desgaste, solo lo vuelve más silencioso. Hazte esta pregunta sin rodeos. ¿Estoy aquí por amor o por miedo a estar solo? Es una pregunta incómoda. Lo sé, pero también es necesaria, porque el miedo, cuando no se nombra, gobierna tus decisiones, te hace quedarte donde no creces, donde no te ven, donde no te eligen con claridad. Te convence de que salir es peor que resistir, y mientras tanto, vas perdiéndote de a poco, en nombre de una compañía que ya no te acompaña, en nombre de una historia que solo tú sostienes. El miedo a soltar no te habla de la otra persona, te habla de ti, de lo que crees que mereces, de lo que te has contado sobre el amor, sobre tu valor, sobre tu capacidad de estar contigo mismo. Porque si crees que tu mundo se derrumba sin ese vínculo, entonces no estás enamorado de la persona, estás atrapado en la idea de no poder vivir sin ella. Y esa idea, por dentro, te marchita. Nadie debería quedarse en un lugar que duele solo por temor a lo desconocido. La incertidumbre da miedo. Claro que sí, pero el estancamiento duele mucho más. Duele lento, en forma de cansancio emocional, de insomnio, de apatía. Duele cuando miras tu reflejo y no te reconoces. Cuando ya no te ilusiona el mañana porque estás demasiado ocupado sobreviviendo el hoy. Y aunque no lo parezca, tú no le temes tanto a la soledad. Le temes a la ausencia de sentido que crees que la soledad traerá. Pero la verdad es que el sentido no se encuentra en alguien más. Se construye dentro de ti. Cuando eliges tu paz por encima del miedo, algo profundo comienza a moverse. No es una ruptura repentina, es una recuperación paulatina, como si cada parte de ti, una a una, empezara a regresar. Vuelves a escucharte, a pensar con claridad, a sentir sin la niebla constante del desasosiego, porque el vínculo que te tenía atado ya no te define. Y ahí, en ese espacio de reencuentro, descubres algo que habías olvidado, que puedes sostenerte a ti mismo. No estás hecho para vivir dependiendo de migajas emocionales. No necesitas seguir peleando por un lugar que ya no te pertenece. No tienes que convencer a nadie de que vales. El miedo te dice que si sueltas, te perderás. Pero lo cierto es que si no sueltas, seguirás perdiéndote. Y no hay compañía que valga el precio de desaparecerte para encajar. Soltar no es sinónimo de fracaso. No es rendición. Es madurez. Es tener el coraje de mirar una historia y reconocer que ya no te sostiene. Que diste lo mejor de ti. Que lo intentaste. Que fuiste leal a lo que sentías. Pero que también mereces algo más que sobrevivir dentro de un vínculo que te exige cada vez más y te entrega cada vez menos. Soltar es confiar en que hay una versión de ti que no solo sabrá estar sin esa persona, sino que florecerá mejor sin ella. No necesitas que todo esté claro para dar el paso. No necesitas tener todas las respuestas. A veces basta con reconocer que ya no puedes seguir en un lugar que se volvió inhabitable para tu alma. Basta con dejar de mentirte. Basta con escuchar ese susurro interno que lleva tiempo repitiendo que estás agotado, que necesitas paz, que mereces volver a ti. El miedo siempre intentará convencerte de que soltar es perder. Pero hay pérdidas que liberan. Hay despedidas que, aunque duelan, te devuelven la vida. Hay finales que abren espacio a comienzos que hoy ni siquiera imaginas. Y la libertad no llega el día que te alejas físicamente. Llega el día que decides no seguir justificando lo que te lastima.
El día que entiendes que elegir tu bienestar no te hace egoísta, te hace consciente. Así que si hoy el miedo a soltarte está hablando fuerte, míralo con compasión. Agradécele lo que vino a enseñarte, pero no lo dejes tomar decisiones por ti, porque lo que se queda por miedo se pudre. Lo que se suelta por amor propio se transforma. Y tú estás en ese punto exacto donde algo tiene que cambiar, donde puedes seguir repitiendo el ciclo o empezar a recuperar tu centro. No se trata de dejar de amar, se trata de dejar de abandonarte, de dejar de vivir desde la carencia, de confiar en que después del miedo hay un terreno fértil donde volverás a construir, más firme, más sereno, más tú. Porque si el miedo a soltar te está gritando, es porque tu alma ya entendió algo que tu mente aún está intentando negar. Ese lugar ya no es tuyo. Y tú ya estás listo para elegir algo mejor. No necesitas que te elijan para tener valor durante mucho tiempo. Sin darte cuenta, fuiste moldeando tu imagen personal a través de los ojos de otros. Esperabas sus gestos, sus palabras, su reconocimiento. Te elijo. Me importas. Te necesito. Como si esas frases fuesen llaves para sentirte suficiente. Y cada vez que no llegaron, algo dentro de ti se fue agrietando, porque sin saberlo, habías vinculado tu valía al hecho de ser deseado. Habías dejado que el juicio ajeno pesara más que tu propio reflejo. Pero hay una verdad incómoda, que debemos mirar de frente. La validación que más daño hace es la que esperamos de quien no sabe, no quiere o no puede dárnosla. Porque en ese vacío afectivo no solo duele la ausencia de afecto, sino lo que te repites a ti mismo en esa ausencia. No soy suficiente, no tengo lo necesario. Hay algo en mí que falla, y lo crees, y lo repites, y lo sostienes durante tanto tiempo que llega un punto en el que ya no sabes quién eras antes de necesitar la mirada del otro para sentirte visible. Y sin embargo, lo cierto es que nunca fue tu valor lo que estaba en duda. Fue su capacidad limitada de verlo, su distracción, su historia, sus vacíos, porque alguien incapaz de reconocerte no está negando tu luz, está revelando sus sombras. Pero cuando estás emocionalmente involucrado, esa diferencia se borra. Crees que si no te eligen es porque hay algo en ti que falta. Cuando en realidad, muchas veces, lo que sucede es que estás frente a alguien que aún no ha aprendido a elegir con el corazón abierto. Aprender a soltar esa necesidad de validación externa es uno de los actos más poderosos de libertad interior. No porque dejes de necesitar amor, sino porque empiezas a darlo desde un lugar más limpio, sin mendigarlo, sin disfrazarte para obtenerlo. Comienzas a construir un autoconcepto que no se tambalea con cada silencio, con cada ausencia, con cada desapego ajeno. Porque ya no estás mirando hacia afuera para encontrar respuestas que solo podrás darte desde dentro. Reconstruir esa imagen dañada por la indiferencia no es fácil. Requiere ir hacia atrás, a esos momentos donde callaste lo que dolía, donde fingiste que no pasaba nada, donde seguiste dando más con la esperanza de ser finalmente visto. Y desde ahí, desde esa honestidad cruda, empezar a narrarte distinto, no como la persona a la que no eligieron, sino como la que siguió presente, leal a su entrega, incluso cuando no fue correspondida. Y eso, lejos de ser un defecto, es una muestra profunda de tu capacidad de amar, solo que ahora, esa capacidad debe ir también hacia ti. Porque la verdadera elección que transforma no es la que viene de fuera, es la que haces tú cuando decides dejar de rogar lo que mereces por derecho interno, cuando te miras con compasión y te dices, mi valor no depende de que alguien lo reconozca,
Mi valor es, punto, sin condiciones, sin aplausos, sin promesas. A veces, ese camino te deja en una aparente soledad, te aleja de vínculos donde antes te perdías, te saca de círculos donde te confundías. Y sí, puede parecer castigo, pero en realidad es refugio, porque estar solo, cuando se elige desde la conciencia, se convierte en un acto sagrado. Es el espacio donde te escuchas, donde recuperas tu centro, donde aprendes a estar contigo sin ruido externo que te diga cuánto vales. La soledad elegida no duele como la impuesta. No tiene el sabor amargo del rechazo ni el peso de la exclusión. Tiene la paz de quien decide cuidar su energía, de quien ya no quiere estar donde se siente de más, de quien prefiere silencio sincero a compañía a medias. Y desde ahí, desde ese santuario íntimo, comienzas a ver tu vida con otros ojos. Empiezas a notar cuántas veces entregaste tu poder emocional al juicio de alguien más. Cuántas veces esperaste mensajes, señales, disculpas, como si de eso dependiera tu tranquilidad. Y no es culpa tuya. Crecimos en una cultura que romantiza ser elegido, que asocia el valor con el afecto recibido. Pero ahora que lo ves, tienes la posibilidad de elegir distinto, de mirarte con el mismo deseo con el que esperabas que otro te mirara, de decirte sí antes que nadie, de reconocerte como alguien valioso no por lo que das, ni por lo que logras, ni por lo que provocas en otros, sino por lo que eres, incluso cuando nadie te está mirando. Recuerda esto: quien no supo verte no tiene la última palabra sobre ti. Su ceguera no invalida tu belleza, su ausencia no borra tu esencia, y su silencio no calla tu voz interna, esa que sigue ahí, esperando a que la escuches, a que la creas, a que la priorices. No necesitas ser elegido para tener valor. Solo necesitas dejar de abandonarte cada vez que otro no sabe elegirte. Y cuando lo haces, algo cambia. Tus decisiones cambian. Ya no persigues, ya no ruegas, ya no negocias tu bienestar por unas migajas de atención. Empiezas a rodearte de personas que suman, que ven, que escuchan, no porque lo necesites para validarte, sino porque tu nueva frecuencia emocional ya no se alinea con lo que drena. Has elevado tu estándar interno, y eso crea un filtro natural. Lo que ya no vibra contigo, simplemente se va, y lo que llega, llega distinto. Así es como se transforma la vida desde dentro, no con cambios dramáticos ni declaraciones ruidosas, sino con pequeñas decisiones silenciosas que nacen del amor propio, como esa mañana en que decides no enviar ese mensaje, o esa noche en que apagas el teléfono para quedarte contigo, o ese día en que te miras al espejo sin buscar defectos. Solo presencia, porque estás, porque eres, porque ya no necesitas pruebas externas para saberlo. Vales porque existes, porque sientes, porque piensas, porque luchas, porque te levantas incluso cuando estás roto. Vales porque has sido leal a ti, incluso en tus peores momentos. Y si aún hay heridas que sangran, no te avergüences. Son marcas de tu humanidad, no pruebas de tu debilidad. Sanar lleva tiempo, pero también lleva dirección, y la dirección más sanadora es siempre hacia adentro. El momento es ahora. Esperar el momento perfecto es una de las formas más silenciosas de posponer tu propia sanación. Te dices que necesitas entenderlo todo primero, estar completamente seguro, tener más fuerza, más claridad, más tiempo. Pero lo cierto es que ese instante ideal que estás esperando no existe. La vida no se detiene para darte condiciones óptimas. No pone pausa al dolor hasta que te sientas preparado.
El momento para comenzar a soltar no es cuando ya no duela, sino cuando por fin te permites mirar de frente lo que te está haciendo daño y, aún con temblor en el alma, decides que no puedes seguir cargándolo más. Muchas veces nos quedamos ahí, en ese punto intermedio entre lo que duele y lo que aún no somos capaces de soltar, como si el simple hecho de comprender algo emocionalmente bastara para liberarnos de ello. Como si saber que nos hace mal fuera suficiente para alejarse. Pero no lo es. Porque la mente puede entender y el corazón seguir resistiéndose. Es en ese espacio donde más nos desgastamos sabiendo que algo ya no nos pertenece, pero sin atrevernos a dejarlo atrás del todo. Y sin embargo, el cambio real comienza justo ahí, en medio del dolor. No en el después. No en el cuando todo esté en orden. No en el cuando me sienta fuerte. Comienza en el ahora. En ese instante incómodo donde ya no puedes ignorar lo que sientes. Donde te das cuenta de que seguir posponiendo tu bienestar es una forma de seguir lastimándote. Donde te miras en el espejo emocional de tu propia vida y reconoces que hay algo que debe cerrarse, aunque aún no sepas del todo cómo. Soltar no requiere certezas, requiere decisión, porque muchas veces no es claridad lo que falta, sino valor para actuar sobre lo que ya sabes. No necesitas más explicaciones, ni más promesas, ni más señales. Solo necesitas detenerte y decirte, con honestidad profunda, esto ya no me sirve, ya no me sostiene, ya no me representa, y eso basta para empezar. Aunque no sepas el próximo paso, aunque te duela el pecho, aunque una parte de ti aún quiera quedarse, hay heridas que solo empiezan a cicatrizar cuando dejamos de hurgarlas. Cuando dejamos de mirar hacia atrás esperando un final distinto, cuando dejamos de revisar mensajes viejos, de interpretar silencios, de justificar ausencias, porque cada vez que lo haces, renuevas el vínculo con lo que ya deberías estar soltando, y ese lazo invisible, aunque no lo veas, te mantiene atado a un ciclo de dolor repetido. El momento es ahora. No porque sea fácil, no porque estés completamente preparado, sino porque cada día que pospones tu paz, es un día más que pierdes en un territorio emocional que no te corresponde. Es un día más que tu energía se dispersa tratando de sostener lo insostenible. Es un día más que dejas de elegirte, y la vida no espera. El tiempo sigue. Las oportunidades se marchan cuando no estamos presentes para recibirlas. Y tú, mientras sigues atrapado en lo que ya fue, estás dejando pasar lo que podría ser. Cerrar un ciclo no siempre significa borrar a alguien de tu vida. A veces significa dejar de darle el poder de definir tu estado interno. Dejar de atarte emocionalmente a una historia que ya cumplió su propósito. Porque incluso los vínculos que duelen dejan enseñanzas. Incluso los caminos que terminan te llevaron a lugares que hoy te permiten ver con más madurez. Pero seguir ahí, cuando ya no hay nada que construir, es negar tu evolución. Es volver una y otra vez a una casa donde ya no queda luz. No se trata de volverse frío, se trata de volverse exacto. De saber dónde poner tu corazón sin desbordarte. De entender que no todo lo que amas te conviene. De aceptar que hay amores que te formaron y también te rompieron. Y que en esa dualidad está la clave para soltar con dignidad. No con resentimiento. Porque cuando sueltas desde el amor propio, no necesitas castigar, ni cobrar nada. Solo cierras la puerta con respeto por lo vivido y con respeto por lo que mereces vivir. Este momento, ahora que tienes delante, es el único lugar desde donde puedes transformar tu vida. No mañana. No cuando sanen las heridas. No cuando él o ella vuelva. No cuando todo tenga sentido. Ahora, con la incertidumbre
con el dolor, con la confusión, porque ahí, justo ahí, empieza tu poder real, en tomar decisiones desde el caos, no desde la calma, en elegirte aunque aún te duela, en dejar algo, no porque no te importe, sino porque tú te importas más. Pregúntate con total sinceridad, ¿qué estás dejando pasar hoy por no atreverte a soltar lo que te lastima? ¿Qué sueños has congelado? ¿Qué partes de ti has silenciado? ¿Qué oportunidades no estás viendo? A veces, lo que postergas hoy por miedo es lo que mañana lamentarás no haber hecho a tiempo, porque el dolor no desaparece solo con el paso de los días. El dolor desaparece cuando lo miras con claridad y decides dejar de alimentarlo. Lo que dejas hoy puede ser lo que te salve mañana. Puede ser lo que abra espacio a una nueva versión de ti. Una más libre, más ligera, más honesta. Puede ser el inicio de una etapa donde no necesitas que nada externo te confirme tu valor, porque ya lo habrás encontrado dentro. Puede ser ese punto de inflexión donde dejas de sobrevivir y comienzas, por fin, a vivir. Y no será inmediato. Habrá días en que dudarás, noches donde la nostalgia te visite, momentos donde mirarás hacia atrás con la tentación de regresar. Pero también habrá amaneceres donde te sientas en paz, instantes donde respires sin opresión, encuentros contigo mismo que te devuelvan el brillo en los ojos. Y ahí entenderás que valió la pena, que haber elegido el ahora, con todo su vértigo, fue el acto más profundo de amor que pudiste darte. Gracias por llegar hasta aquí. Si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Este viaje que acabamos de recorrer juntos no es solo un conjunto de reflexiones, es un espejo. Una llamada suave pero firme a tu conciencia. Cada idea, cada frase, cada pausa ha sido sembrada con cuidado para acompañarte en ese proceso silencioso pero transformador de volver a ti, porque mereces una vida en la que tu paz no sea negociable, en la que tu dignidad emocional no se ponga en manos de nadie, y en la que tu voz interna no sea la última en ser escuchada. Gracias por permitirte este espacio. Gracias por quedarte, por escuchar con el corazón abierto, por ser parte de esta comunidad que elige crecer, sanar y fortalecerse desde la calma, desde la profundidad, desde la claridad. Si este contenido resonó contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras te hablaron directamente al alma, te invito a que te suscribas. Compartas este video con alguien que también necesite volver a sí mismo, o simplemente dejes un comentario con lo que más te tocó. No estás solo. Cada vez somos más los que elegimos el camino de la conciencia sobre el ruido, del respeto propio sobre el vacío afectivo, del amor verdadero, que siempre empieza en uno mismo. Nos encontramos en el próximo video, con más herramientas, más calma y más verdad. Hasta entonces, cuida tu energía como lo más sagrado, porque lo es, y porque tú, aunque a veces lo olvides, también lo eres.